Vamos a buscar el práctico 2. Bien. Entonces, sobre ecuaciones de los ejercicios que habíamos seleccionado en el práctico 2, eran del 35 todos los ejercicios del 35. Vamos a hacer a modo de ejemplo algunos, ¿sí? En el 35, fíjense que nos pide a nosotros determinar cuáles son ecuaciones lineales. Bueno, yo les pregunto, chicos, ¿ustedes leyeron la teoría? Más o menos. Más. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. Les pregunto, de lo que ustedes leyeron, ¿qué decía? ¿Qué condiciones, o bueno, cómo podemos reconocer si una ecuación es lineal o no? Porque la X tiene que estar siempre elevada a la 1. Bueno, bien, ¿qué más? La X tiene que estar elevada a la 1 y si hay más, puede haber más de una incógnita en una ecuación, también puede ser la Y, ¿no? Sí, pero me parece que creo que era que siempre no importa la letra, sino que siempre el exponente tiene que estar elevado a la 1. Bien, exactamente. O sea que, por ejemplo, la A podría ser una ecuación lineal, No, la B, no, la C, No. sí, Sí. sí, porque la X está tenemos elevada, el tres exponente. variables, bien, y la X está elevada a la 1. En la D, ¿qué es lo que pasa? A ver. Sería lineal si estuviera como en la C, digo, como en la E, que agarra la raíz cuadrada, agarra el 3, pero la D agarra la raíz cuadrada, abarca hasta la X. Claro, por lo tanto ya el exponente de la X no es 1, ¿cierto? No, Si está afectado por una raíz, el exponente, en este caso, como es raíz cuadrada, ¿cuál es el exponente? A ver. la I. Miren, si nosotros El exponente es teníamos, 2. nos decía nosotros para los exponentes fraccionarios, ¿sí? En la teoría de las potencias, yo tengo la raíz enésima de a elevado a la m, eso lo puedo escribir como a la m sobre n, ¿sí? Entonces, supongamos, si yo tengo raíz cuadrada de x, yo puedo escribir, fíjense, acá tengo un 2 que no se escribe, ¿cierto? Que sería el n. Y acá tengo un 1 que no se escribe, ¿cierto? Cuando tenemos exponente 1 no ponemos nada. Cuando la raíz es cuadrada no ponemos ahí el 2. Bueno, entonces esto es lo mismo que tengamos x a la 1 medio. ¿Se dan cuenta? Sí. Bien, entonces acá nosotros la x que está abajo de la raíz cuadrada ya no tiene exponente 1, tiene exponente 1 medio. Por lo tanto, la d es una ecuación lineal o no. El D, de dedo. No, no es lineal, profe. Muy bien, no es lineal. En el E, fíjense que la raíz cuadrada afecta solamente al 3, no a la X. Por lo tanto, la X, ¿qué exponente tiene? 1. 1. La Y, ¿qué exponente tiene? 1. 1. 1. Entonces, ¿esta ecuación es lineal o no es lineal? Sí. 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 ¿Y la F? También, profe, porque el exponente de la X es 1. Bueno, pero yo puedo tener dos incógnitas multiplicadas No. cuando es lineal. Piénsenlo esa. ¿Y qué dicen las soluciones? El F si era lineal o no era lineal. Para mí no es lineal.
Bueno, les dejo a ustedes para pensar. Por más que la Z y la I tengan exponente 1, si tengo dos incógnitas, multiplicar. ¿La ecuación sigue siendo lineal? Eso así como para que ustedes lo revisen y respondan. ¿Sí? Miren, en el ejercicio 36 estaba seleccionado para hacer, ¿sí? El I, teníamos el I, el D, ¿dónde está? I, D, G, K, H. G, K y H. ¿Hay algún ejercicio que quieran que hagamos en particular? ¿Alguno de estos que no les haya salido, que lo explique? El G, profe, a mí no me sale. ¿Cuál? El G. El G. Bueno, vamos a hacer el G entonces. Bueno, a ver, cuando nosotros tenemos una ecuación, ¿qué es lo que siempre intentamos hacer? ¿Qué es lo que intentamos hacer siempre que tenemos una ecuación? Sacar el valor de X. Despejar la X, ¿bien? Entonces, acá, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Para despejar la X. ¿Alguien lo hizo ese ejercicio? ¿Qué podemos hacer para despejar la X? Hay que pasar la X de la derecha a la izquierda primero. La idea es juntar a un mismo miembro del igual todas las X y los números del otro, ¿sí? ¿No sería propiedad distributiva ahí, profe, con el 3x menos 1? Muy bien. En este caso tenemos una X a la derecha del igual y tenemos otra X a la izquierda del igual. Entonces lo que nosotros tendríamos que hacer es tener todas las X en un mismo miembro del igual. Lo primero que vamos a hacer, como dijo la compañera, acá vamos a aplicar la propiedad distributiva, ¿sí? 3 por X, 3X. Bien. Más por más quedó 3X positivo. Más por menos, menos. Menos 3 por 1, 3. muy bien. Ahora que ya resolvimos el paréntesis de la izquierda, estaríamos en condiciones de poner todas las X en un mismo miembro del igual. Puede ser a la izquierda o a la derecha, como ustedes eligen. Miren, si nosotros este 2X está positivo, porque yo tengo que mirar todo el término, es positivo, ¿sí? Como no hay nada adelante, como no hay un menos, es positivo. Bien, si lo quiero pasar al otro lado, ¿cómo va a pasar? Negativo. Negativo. Restando. El 3X que ya está acá se queda a la izquierda. Y este 2X pasa al otro lado, restando. ¿Sí? Este 3 que está restando lo puedo pasar al otro lado, ¿cómo va a pasar? Positivo. Positivo, ¿sí? Entonces de este lado me quedó el 7 y el 3 que estaba restando pasa a sumar. O sea que 3X menos 2X, X. una X, que es lo mismo que poner X. Cuando es una X no ponemos el 1 adelante, ¿sí? Ujú. X igual a 10. Y esa es la solución, ¿sí? Ahora les pregunto yo, en una ecuación nosotros siempre podemos verificar si lo hicimos bien o no. ¿Cómo puedo verificar? Es decir, ¿cómo puedo saber si este valor que yo encontré está bien o está mal, si me equivoqué en un signo? ¿Cómo puedo verificar? Reemplazando la X en la ecuación por el 10. Muy bien. Entonces, yo tengo que reemplazar la X. ¿Cómo me dijiste? Reemplazar la X por el 10 en la ecuación. En la ecuación original. Y si se conserva la igualdad,
Está bien. Si se verifica la igualdad, el valor hallado de X es el que corresponde. ¿Cierto? Bueno. Entonces, vamos a verificar. ¿Qué tengo que hacer? Voy a escribir la ecuación original, pero donde está el X, que sería este lugarcito, voy a poner el numerito que es igual a la X, o sea, el 10. A 2 por el numerito más 7. Si yo reemplazo a la X por el 10, acá ahora, me pregunto, cuando la X vale 10, si esta igualdad se corresponde, si lo que está a la izquierda es igual a lo que está a la derecha, significa que está bien, ¿sí? Acá a la izquierda, ¿qué me queda? 3 por 9, ¿no? Y a la derecha, 2 por 10, 20. 20 más Más 7, 27. 3 por 9 es 27. Y acá, ¿27 es igual a 27? Sí. Sí, o sea que se verificó la igualdad. ¿Cierto? Por lo tanto, ese valor 10 que encontramos está bien. ¿Estamos? Bueno. Vamos a explicar un ejemplo ahora. Ese era del 36. Vamos ahora al 38. Este del 38 me lo preguntaron ayer en la clase de consulta porque decía utilizar el software, el GeoGebra, que se lo pueden descargar de la página acá, www.geogebra.org, ¿sí? Ahí ustedes entran. Yo les recomiendo que se descarguen la versión 6, ¿sí? Classic, que es el más completo. Lo pueden descargar en el celular, la versión 6. La pueden descargar en el celular, en la compu, ¿sí? Donde sea lo pueden utilizar. Y nos va a servir como herramienta para graficar un montón de cosas y para explorar. ¿Bien? Entonces, estamos con la actividad 38. Bien, dice, emplear el discriminante, ¿sí?, para indicar el carácter de las raíces cuadráticas sin resolverlas. Utiliza el software GeoGebra introduciendo a cada miembro de la igualdad como una función para verificar el carácter de las raíces. Bueno, de acá tenían seleccionado A, C y E. Bien. El discriminante de una ecuación cuadrática. Nosotros en una ecuación cuadrática tenemos las raíces, ¿sí?, que las encontramos, son dos raíces, ¿no? Tenemos raíz x1 y una raíz x2. Esas dos raíces nosotros las encontramos con la fórmula menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c. Todo eso dividido 2 por a. A decir, bueno, ¿y quién es A, quién es B, quién es C? ¿Sí? Esos numeritos los vamos a encontrar en la fórmula. Cuando uno tiene la ecuación así, A igualada a 0 siempre, ax cuadrado más bx más c. Si la ecuación no está igualada a 0, la tendré que igualar a 0 para poder encontrar estos A, B y C. Entonces, supongamos que tomamos como ejemplo el A. Bien. Les hago una pregunta en esta ecuación. ¿Quién es A, quién es B y quién es C? A es x cuadrado, b es menos 8x y c es 16. Bueno,
Para el B y el C está bien. El A está mal decir que es x cuadrado. A ver si algún compañero se da cuenta o me dice por Uno. qué. Es 1 porque cuando la X está sola, lleva un 1. Claro, es decir, cuando no hay ningún numerito acá adelante, al menos que vos lo veas, ¿sí? Es un 1. ¿Bien? Por lo tanto, aquí A vale 1. B, que es el numerito que multiplica a la X, ese es el A, ¿no? B es el que multiplica a la X. A este se le llama término lineal, porque la X está elevado a la 1. ¿Bien? Fíjense, una ecuación cuadrática puede tener 3 términos. El primer término es cuadrático, porque la X está al cuadrado. El segundo término es lineal, porque la X está a la 1. Y el segundo se le llama término independiente porque, fíjense, la X está elevada a la 0. ¿Sí? No aparece la X. Bueno, entonces estábamos acá. A vale 1, B vale menos 8, que es el numerito que multiplica la X a la 1, y C vale 16. Bien, como ustedes ya saben, esta ecuación cuadrática tiene 2 raíces, que esas raíces tienen 3 posibilidades, ¿no? Que sean raíces iguales. ¿Cuándo van a suceder que una ecuación cuadrática, la x1 va a ser igual a la x2? Acá. Puede suceder, como son 2 raíces, tenemos x1, x2, el resultado de esta fórmula hay 3 posibilidades. Raíces iguales, raíces reales distintas, sea distinto de x2, o puede suceder que no tenga raíces reales. Estas 3 posibilidades nosotros las podemos encontrar con el discriminante, digamos, sin hacer toda esa cuenta. El numerito que tenemos acá dentro de la raíz es lo que nos va a decir si la ecuación está en la situación 1, en la situación 2 o en la situación 3. Es decir, si tenemos raíces, si no tenemos. Bien. Eso que está dentro de la raíz, ¿alguien me puede decir por qué? A ver. Es lo que le llamamos discriminante. ¿Alguien me puede decir por qué? Si lo que está dentro de la raíz, ¿me puede decir qué tipo de raíces tiene la ecuación? ¿Alguien sabe? Ay, la concha. Este discriminante tiene 3 posibilidades, que sea igual a 0. Fíjense en la ecuación qué pasa si lo que está dentro de la raíz es igual a 0. Si lo que está dentro de la raíz es igual a 0, entonces esto me va a quedar menos b más 0. Menos b más 0 dividido 2 por a. O sea que x1 y x2 van a ser igual. ¿Bien? Entonces, cuando el discriminante es igual a 0, nosotros tenemos las raíces iguales. Estamos en la situación 1. Ese de acá. ¿Sí? Si el discriminante es positivo, es decir, si es mayor a 0, fíjense, me queda menos b más la raíz cuadrada de un número positivo o menos. Por lo tanto, como es más o menos, vamos a estar en la situación 2, es decir, tener 2 raíces distintas. Y si el discriminante este es negativo, yo la raíz cuadrada de un número negativo existe. ¿Puedo sacar la raíz cuadrada de menos 5, por ejemplo? No, números reales no. No, profe. Bueno, entonces fíjense, si yo quisiera acá y me da el discriminante negativo, ya está, no hago toda la cuenta, yo sé que estoy en la situación 3, ¿sí?
donde las raíces no tienen solución. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa que una ecuación cuadrática tenga las raíces iguales, que sean distintas, que no tenga raíces? ¿Sí? La gráfica de una función cuadrática siempre es una parábola. Entonces, si las raíces son iguales, esto va a indicar que el vértice de la parábola está sobre el eje X. Si yo tengo dos raíces distintas, yo lo que puedo decir es que la parábola corta al eje X en dos puntos distintos. Y si no tiene raíces reales, yo puedo decir que la parábola no corta al eje X. Eso lo podemos visualizar con el software. Dame un minutito. Eso lo podemos ver con el software. ¿Sí? Una vez que ustedes se hayan descargado el GeoGebra, les va a aparecer una pantalla. Espera un minutito que se abra. Ya está abierto. Entonces acá, primero, mientras se abre el software, vamos a sacar el discriminante del ejercicio A. A ver, ¿cuánto da el discriminante del A? Dijimos que A valía 1, B menos 8 y C 16, ¿no? Entonces, el discriminante que es este es B cuadrado, o sea, menos 8 al cuadrado, menos 4 por A, que vale 1, por C, que vale 16. Si hacemos esa cuenta, ¿cuánto nos va a ver? Menos 128. Menos 128. Entonces, sin hacer más que esta cuentita que ustedes acaban de sacar acá, sin hacer más que esta cuentita, yo ya sé que esta parábola no corta al eje X, ¿sí? Fíjense, me dio un número negativo. Si es negativo, estoy en esta situación, en la 3. ¿Sí? Como el discriminante es negativo, la parábola no corta al eje X. ¿Sí? Verifiquemos esto gráficamente. Profe, Sí. en la cuenta esa a mí no me da. Ah, ¿no te da? No. 8 al cuadrado, ¿cuánto es? 8 por 8. 64. Está en las tablas. 8 por 8. No vale decir el chiste. Se dijo bien recién el compañero. 64. Está bien. Dijo, yo escuché 24. 64, está bien. Está bien, 64. Yo escuché 24. Bien. 64 menos 4 por 16, ¿cuánto da? A ver. 0. No sé quién me dictó menos 128. Lo vamos a retar. Yo, profe, ¿por qué no puse paréntesis? Entonces me dio cualquier cosa. O sea, 2, 0, eso es lo que va. Fíjense, muy importante el paréntesis. Si el B vale menos 8, fíjense acá, el B no vale 8 positivo, tiene un menos adelante, ¿sí? Si el B vale menos 8, cuando ustedes lo pongan acá en la formulita, por ejemplo, si la fórmula es menos menos B, supónganse, ¿no? Acá van a tener que escribir menos y el B entre paréntesis menos 8, ¿sí?
En este caso, acá para el discriminante me dicen b cuadrado. Entonces el b yo lo pongo entre paréntesis y lo elevo al cuadrado. ¿Sí? Si uno lo pone en la calculadora así como está, con paréntesis, respetando la base, te da 0. Sí, los paréntesis son re importantes. Bien, acá nos dio 0. Como nos dio 0, estamos en el caso 1. Fíjense, el discriminante igual a 0. ¿Sí? O sea que el vértice de la parábola para el caso 1 tiene que estar sobre el eje X. ¿Bien? Si nosotros pedimos la gráfica, ¿no? Esto que tenemos acá es una ecuación. Y lo que los gráficos de GeoGebra son funciones. ¿Sí? Pero ¿qué podemos hacer nosotros? A cada miembro del igual, de esta ecuación cuadrática, lo escribimos como una función y vemos donde la gráfica de esas dos funciones se cortan. Supongamos a este le voy a llamar la función y esta la función g. ¿Sí? Si yo digo la función y es x al cuadrado menos 8x más 16. Y la función g es igual a 0, le pongo. ¿Sí? Donde esas dos funciones se corten, vamos a tener nosotros, bueno, cuando les aparezca el GeoGebra, fíjense, les va a aparecer esto para trabajar geometría y álgebra. Okay. Vamos a pedir acá en la configuración que le muestre los ejes y que muestre la cuadrícula. Me va a pedir mayor, menor, cualquiera, es lo mismo. Pónganse, si pedimos cuadrícula mayor, nada más, nos va a dar eso, ¿sí? Si pedimos cuadrícula mayor y menor, nos va a subdividir, nos van a aparecer los cuadritos más chiquitos. Con la mayor es suficiente. Fíjense, vamos a poner y igual. Y acá, en esta calculadorita, nos sirve para escribir la función. ¿Bien? Era y igual a 8 y igual a x al cuadrado menos 8x más, ¿cuánto era? Más, no, menos x al cuadrado menos 8x más 16. Y acá me va a graficar la parábola. ¿Bien? Si ponemos ahora la otra función, que sea la función constante igual a 0, y le damos Enter, bueno, fíjense, la función constante igual a 0 coincide con el eje X. Fíjense, si yo le pongo un color, por ejemplo, ahí está, rosa, ¿sí? Esto que ustedes ven ahí de color, eso que ustedes ven ahí de color es la función igual a 0. Y la otra la parábola. Fíjense que la parábola nos dio que tiene el vértice sobre el eje X, ¿no? Y igual a 0 justamente es la ecuación del eje X. ¿Qué era lo que nosotros habíamos dicho? Si el discriminante es igual a 0, a nosotros acá nos dio igual a 0 el discriminante. Si el discriminante es igual a 0, entonces la función tiene dos raíces iguales, x1 es igual a x2. Y el vértice de la parábola está sobre el eje X. Fíjense. Como x1 es igual a x2 acá, ese 4,0, x es igual a 4. x1 es igual a x2, que es igual a 4. ¿Sí? Para esta ecuación cuadrática, las raíces, ¿quiénes van a ser? x1 va a ser igual a 4 y x2 también va a ser igual a 4. Las dos raíces son iguales. ¿Sí? Tiene x1 igual a 4 y x2 también es igual a 4. Por eso decimos que tiene raíces reales iguales. ¿Está? Cuando la ecuación tiene raíces reales iguales, el vértice de la parábola cae sobre el eje X, porque las raíces de la parábola son justamente las x1 y el x2. ¿Se entendió? Sí, profe.
Sí, Bien. profe. Si el discriminante me da mayor a 0, si es positivo, entonces la parábola va a cortar al eje X en dos valores distintos. ¿Sí? Un ejemplo, ¿sí? Por decir, supónganse que este sea el eje Y y este sea el eje X. Entonces la parábola, por ejemplo, puede ser así. ¿Bien? Entonces corta el eje X, ahí y ahí. Entonces ahí tenemos el X1 y este otro es el X2. Entonces fíjense, X1 distinto de X2. En el primer caso, nosotros acá como graficamos, fíjense, nos habíamos obtenido, este es el Y y este es el X, la parábola con el vértice sobre el eje X. Entonces acá tenemos X1 igual a X2. ¿Bien? Y fíjense, si el discriminante nos da negativo, que es el caso 3, nosotros tenemos el eje Y y el eje X, la parábola, por ejemplo, puede ser así. Si yo tengo una parábola así, nunca corta al eje Y, al eje X. Y si no lo corta, entonces no tenemos X1 y X2. Entonces, por eso decimos la parábola no tiene raíces reales. ¿Sí? Cuando no tiene raíces reales, que el discriminante es negativo, significa que la parábola no corta al eje X. ¿Ah? Esto es a modo de ejemplo. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Hasta ahí estábamos con un ejemplo del ejercicio 38. Ustedes, si quieren esto, le pueden hacer captura de pantalla mientras vamos explicando, y si no, yo les puedo pasar un link con la imagen de este archivo. O toman nota y lo copian en el cuadro. Yo estoy tomando nota, profe. Bueno, acá teníamos un ejemplo de 38. Bueno, vamos a un ejemplo a ver de 39. Dice, resolver las siguientes ecuaciones cuadráticas. Bueno, esto es lo que yo les decía. Fíjense acá. El A, el B y el C yo lo identifico cuando tengo la ecuación bonita de esta forma. ¿Bien? Pero hay veces, generalmente, no siempre me la van a dar bonita y ordenada la ecuación cuadrática, ¿sí? Puede aparecer como en estos ejercicios. Como en el 39. A ver, ¿qué tenían marcado del 39? Tenían el D, el E, J, M y N. D, E, J, M y N. Bien, tenemos el D, el E, el J, el M y el N. ¿Lo pudieron hacer? ¿Quieren que hagamos alguno de estos en particular? ¿Quieren elegir ustedes o elijo yo? Sí, profe. Cualquiera. Profe, ¿Él? L Bueno, y el N, profe. E y N. Bueno, vamos con el E. Dice, resolver las siguientes ecuaciones. Si me dice resolver, me está diciendo que yo encuentre el X1 y que encuentre cuánto vale X2. ¿Está? Bueno. ¿Alguien lo hizo este? ¿Me dicta a ver qué hizo? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Yo para encontrar el X1 y el X2 tenía que usar la fórmula, ¿no? Sí, profe. La formulita era menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c. Todo eso dividido 2 cuadrados. Bien, pero para encontrar A, B y C, así como está la ecuación acá, yo puedo decir quién es, por ejemplo, puedo decir A vale 1,
Profe, ¿Qué? yo soy la que tiene la duda con este. Lo hice, pero tengo una duda en el resultado. Bueno, pero mientras tanto vamos a resolverlo completo. De Bueno, ejemplo para los compañeros. sí, sí. Les pregunto, así como está la ecuación ahora, ¿yo puedo saber quién es A, B y C? No, No. porque para mí tienen que sacar los paréntesis. ¿Por qué? Porque Los estos de A, la- B y C que aparecen en la fórmula, yo les dije recién, son de la formulita bonita, completa y ordenada. AX cuadrado más BX más C. Entonces, si a mí me dan una fórmula cuadrática, una ecuación cuadrática, y yo no la tengo de esta forma, lo que tengo que hacer es escribirla, llevarla a esa forma, ¿sí? Una vez que la tenga así, voy a poder encontrar quién es el A, el B y el C. Tiene que estar igualada a 0, sí o sí. De ahí voy a sacar el A, B y C, si no me va a salir mal, ¿está? Bueno, entonces, tenían razón que para llevarla a esa forma tengo que sacar los paréntesis y por lo tanto hay que hacer distributiva. Bien, o sea, 5 por X, 5X, más 15. ¿Sí? Ahora, X por X, X al cuadrado, más 3X igual a 2. Bien. Agrupamos la X lineal, o sea que tiene exponente 1 con la X que tiene exponente 1. Aquí tiene grado 2 con, no hay otra para agrupar, y los números con los números. Bien. O sea, tendré que agrupar el 15 con el 2 que está a la derecha del igual. Bien. Entonces, la X al cuadrado se queda como está, no tengo nadie con quien sumarlo o restarlo. X al cuadrado. 5X más 3X, X. ¿eh? ¿Me escucho? 8X. Muy bien. 8X. 15X. Este 2 está a la derecha. Lo tengo que pasar a la izquierda. ¿Y cómo pasa? Restando, digamos, negativo. O sea, me quedaría 15 menos 2. Más 13. Más 13 igual a 0. Bien. Una vez que yo tengo la ecuación de esta forma, fíjense, ahí ya estaría bonita y ordenada. Ahora sí me van a decir quién es A, quién es B y quién es C. A es 1, B es 8 y C es 13. Muy bien. Bien. Y ahora con esto sí podemos calcular el X1 y el X2. Bien. Quedaría menos B menos 8 más menos la raíz cuadrada de B cuadrado, 8 por 8, 64, menos 4 por A por C. Todo esto dividido 2 por A. Sacando las cuentas, ¿eso cuánto nos da? 12, profe. ¿Mm? Da 12. Voy a tener dos resultados, fíjense, va a ser menos 8 más un numerito dividido 2. Ese numerito es el de la raíz. Este va a ser el X1. Y el otro, que va a ser el X2, va a ser menos 8. Por eso ahí ponemos más menos, ¿sí? Que es 8 más lo que está a la derecha, u 8 menos lo que está a la derecha dividido 2. Y 64 menos 4 por 13, Lo que está en 12. la raíz da 12.
Bien. Bueno. Y esos son los dos valores de x que encontramos. Bien. Que aproximadamente, ¿cuánto nos va a dar? Porque como aparece la raíz cuadrada de 2, que es irracional, de 12, que tiene infinitas cifras decimales, esto nos va a quedar un decimal, o sea, es un número irracional, que también es real. Menos 8 más la raíz cuadrada de 12, todo eso dividido 2, menos 2,26. Le puse aproximado, ¿por qué? Porque eso continúa, ¿no? Y si lo hacemos más, ¿cuál era la duda acá? Yo que no sabía qué hacer con la raíz. ¿Por qué? Porque no te daba exacto. Claro. Las dos me dan menos 2,26. Profe, una pregunta. Sí. Cuando se dividen, que va por el X1 y por el X2, los resultados de X1 y X2 tienen que estar, tienen que terminar en número entero o puede ser decimal. Puede ser decimal. Es más, como aparece una raíz cuadrada, fíjense, es muy probable que nos aparezcan números con infinitas cifras decimales. Son menos los casos en los que te va a salir una raíz exacta. ¿Sí? Sí, profe. Vamos con el 40. Dadas las raíces de las ecuaciones cuadráticas, armar la raíz cuadrática irreducible. Bueno. ¿Alguien lo hizo? Tienen que buscar en el apunte, a ver, busquen las propiedades de las raíces de una ecuación cuadrática. Si nosotros multiplicamos las dos raíces, ¿qué dice la propiedad? ¿Cuánto me tiene que dar? X1 por X2. Y si la sumo, ¿alguien me puede decir? Acuérdense, chicos, que ustedes tienen que leer la teoría para resolver los ejercicios. Esas propiedades están en la teoría. Dos, profe. ¿Cómo? Dos, profe, puede ser. No escucho. Dos, profe, puede ser. No, X1 por X2 siempre nos va a dar C sobre A. Y X1 más X2 siempre nos va a dar menos B sobre A. Esto nos va a permitir a nosotros que, conociendo las dos raíces, podamos armar la ecuación. ¿Sí? Es decir, si yo conozco esto, si yo conozco los valores de X1 y X2, puedo hallar la ecuación para los cuales esos dos numeritos son raíces. Supónganse, yo quiero una parábola que corte al eje X en el punto 2 y en el punto 4, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Entonces digo, bueno, x1 es igual a 2 y x2 es igual a 4, entonces puedo encontrar la ecuación, ay, acá me queda. Puedo encontrar la ecuación que corresponde para una parábola que corta el eje X en 2 y en 4. ¿Se entiende? Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Voy a decir, bueno, ¿cómo voy a hacer eso? Fíjense. Nosotros, si conocemos x1 y x2, podemos, fíjense, la ecuación cuadrática es ax cuadrado más bx más c, ¿no? Y eso está igualado a 0. Si yo divido a ambos miembros de la igualdad por a, yo divido acá por a y a la derecha el igual por a, eso es válido, ¿no? Puedo dividir a ambos miembros de la igualdad por a y la igualdad se mantiene. Entonces, ¿qué me va a quedar? Ax cuadrado sobre a más bx sobre a más c sobre a, y acá a la derecha 0 dividido a, ¿cuánto me va a dar? 0. Muy bien. Bien. Acá, a dividido a, ¿cuánto da? 1. Se cancela. O sea que esta ecuación original que yo tenía, ax cuadrado más bx más c igual a 0, es equivalente, porque yo hice operaciones equivalentes, a la ecuación cuadrática x cuadrado más b sobre a por x más c sobre a igual a 0. ¿Bien? Ahora, si las dos raíces me permiten a mí conocer cuánto vale c sobre a, y fíjense si la sumo, me da el valor de b sobre a, pero cambiado de signo, porque me pone un menos, ¿sí? Cambiando el signo. Entonces, por ejemplo, yo digo, chicos, díganme, ¿cuál es la ecuación de una parábola que corta al eje X en 2 y díganme otro número donde quieren que la parábola corte al eje X? En 2 y en 3. Bueno, ahora yo quiero la ecuación de una parábola que corte, ¿sí? Tengo el eje Y y el eje X, en el 2 y en 3. Bueno, están muy pegaditos, te va a quedar una parábola ahí muy flaquita, o para arriba o para abajo. ¿Sí? Pero yo quiero saber cuál es la ecuación de una parábola que corta el eje X en 2 y en 4. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Aplico esta propiedad de la raíz y puedo encontrar esta ecuación. Y después la vamos a poner en el GeoGebra y vamos a chequear que está bien. ¿Sí? Fíjense, si multiplico 2 por 3, ¿cuánto me da? Y si sumo, 2 más 3, 5. 5. O sea que con estos dos valores yo sé que este es el C sobre A. Y esto yo sé que es igual a menos B sobre A, cambiado de signo. Con estos dos yo armo la ecuación. ¿Bien? Y digo, la ecuación es x al cuadrado, le tengo que cambiar el signo porque este 5 positivo es menos B sobre A. Y acá yo tengo más B sobre A. ¿Sí? Entonces, si yo le cambio el signo, tengo el B sobre A positivo. Menos 5x más, con el signo que está, C sobre A con el signo que está, más 6 igual a 0. ¿Bien? Entonces yo digo, miren, acá ustedes encontraron la ecuación de una parábola que corta el eje X en los puntos 2 y 3. Si nosotros la graficamos, ¿cómo era? Y igual a x al cuadrado menos 5x más 6. Le damos Enter y fíjense que encontré
Una parábola que corta al eje X en 2 y en 3. ¿Sí? Entonces, fíjense qué importante, si yo conozco las raíces, poder armar la ecuación que le corresponde. ¿Bien? Entonces, eso es lo que ustedes tenían que hacer en el 40, quienes estaban seleccionados, con el C y el D. Les dan las dos raíces y lo que quieren es que ustedes digan cuál es la ecuación. O sea, esto. Que ustedes armen esta ecuación. ¿Sí? A partir de las raíces, armar la ecuación. Acá yo hice un ejemplo, ustedes harán el C y el D, chequean las respuestas con la solución. O con el GeoGebra también. ¿Sí? Bueno, ¿qué más teníamos? Después del 40 estaba el 41. Y se resuelve las siguientes ecuaciones cuadráticas. Utilice el software GeoGebra introduciendo a cada miembro de la igualdad como una función y verificando que los puntos de intersección de las gráficas de las soluciones obtenidas. Perfecto. El 2. ¿Para qué valor desde K la ecuación kx cuadrado menos 2kx más 1 tiene raíces reales iguales, raíces reales distintas y raíces complejas conjugadas? Significa que no tiene raíces reales. Cuando una ecuación cuadrática no tiene raíces reales, que es cuando el discriminante es negativo, decimos que tiene raíces complejas conjugadas. ¿Sí? Es lo mismo, decir que una ecuación cuadrática no tiene raíces reales es lo mismo que decir que una ecuación tiene raíces complejas conjugadas. ¿Sí? Y el 3 dice, la suma de las raíces de una función cuadrática es menos 9 y su producto es 20. Esto que tenemos acá, ¿no? La suma da menos 9 y el producto 20. Escribir la función polinómica considerando que gen menos 3 igual a 8. Para verificar, utiliza GeoGebra para verificar bien. Bueno. Vamos a hacer un ejemplo de cada uno. ¿Bien? 41. Resolver las siguientes ecuaciones cuadráticas introduciendo cada miembro de la ecuación y verificando los puntos de intersección de la gráfica. Bueno. ¿Cuál quieren que hagamos? Elijamos una de todas estas. A ver, elijamos la D. ¿Bien? Resolver y utilizar el software GeoGebra. Bueno, si la resolvemos, tenemos que ir a... ¿Cómo tenemos que hacer? Llevar la ecuación a la forma, lo primero que tengo que hacer es llevarlo a la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0. Para encontrar a, b y 0 y poder usar la forma. ¿Bien? Entonces, ¿qué tengo que hacerle a esta ecuación para que me quede de esta forma? Pasar el 3, que va a quedar negativo, me parece. Muy bien. Entonces, menos 2x cuadrado menos 7x menos 3 me queda igualado a 0. Ahora sí, ¿quién es A, quién es B y quién es C? Ahí ya estaría ordenadito. Menos 2 es A, 7 es B, menos 7 es B.
y menos 13. Menos 13. Bien. Ahora apliquemos la fórmula. Con todo esto encontremos x1 y x2. Menos b sería menos 7. Más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, o sea, menos 7 al cuadrado, menos 4 por a, que vale menos 2, lo tengo que poner entre paréntesis, por c, que vale menos 3. Todo esto dividido 2 por a. Bueno, sacan esas cuentas, ¿cuánto nos va a ver? Nos va a quedar menos 7, esto es 7. Más, y acá vamos a tener 7 menos. Lo que está dentro de la raíz va a ser 49 menos 4 por menos 2. En la calculadora le van poniendo los paréntesis también, por menos 3. Nos da 25. La raíz cuadrada de 25 es 5. Y todo esto dividido 2 por menos 2, menos 4. Siete más 5 dividido menos 4. 7 más 5, 12. Sobre 4, 3. O sea, menos 3 para una raíz y menos 1/2 para la otra raíz. ¿Les da lo mismo las cuentas? Sí, ahí le dice profe y da. Sí, profe. Bueno. Entonces lo que nos pedía ahora es que grafiquemos con el GeoGebra para ver si esto está bien. ¿Sí? Fíjense, si yo grafico esta ecuación, lo voy a poner como la función igual a menos 2x al cuadrado. Esto lo vamos a ocultar. Vamos a poner igual a menos 2x al cuadrado menos 7x menos 3. Fíjense que corta al eje X en el punto menos 3 y en el menos 1/2, Claro, que es menos medio. menos 0,5. ¿Bien? O sea que está bien lo que hemos hecho. Bueno. Después decía, esto sería para el punto 1. Para el punto 2, dice, ¿para qué valores de K la ecuación? Kx cuadrado menos 2K por X más 1 igual a 0. ¿Cuáles son los valores de K que le da? Raíces reales iguales, distintas o que no tenga solución real. ¿Alguna idea? Sí, ¿cómo podemos adivinar cuáles son los valores de K en la ecuación? Haciendo la ecuación esa de... ¿Cómo? O sea que, a ver, Para saber el carácter de las raíces, sí o sí tenemos que usar ¿qué cosa? La discriminante. Muy bien, el discriminante, porque el discriminante es el que me va a decir si tiene raíz, si no tiene raíz.
o qué tipo de raíz tiene. En este caso, para esta ecuación, ¿cuál sería el discriminante? ¿Quién es A, quién es B y quién es C? El discriminante era B cuadrado menos 4 por A por C. ¿Bien? En esta ecuación, ¿quién es A, quién es B y quién es C? Acá. Ese es el A. Todo este es el B. Y este es el C. Entonces, si yo reemplazo el discriminante, me va a quedar B cuadrado, que va a ser menos 4, menos 2, menos 2K, que ese es el B, menos 2K al cuadrado. Bien. Menos 4 por A, que vale K, por C, que vale 1. Bien. O sea, esto me queda igual a, si hago la distributiva acá, menos 2 al cuadrado, 4K al cuadrado, K cuadrado, menos 4K. Bien. O sea que el discriminante acá nos va a dar 4K cuadrado menos 4K. Bien. Cuando este discriminante sea positivo, nosotros vamos a tener, ¿qué tipo de raíces eran? Si el discriminante es positivo, Raíces iguales. no, distinta. Si es positivo, teníamos x1 distinto a x2. La parábola corta el eje x en dos puntos distintos. Si el discriminante es igual a 0, ¿cómo eran las raíces? Iguales. X1 igual a x2. Y si este discriminante es negativo, ¿cómo eran las raíces? No tiene raíces reales, o lo que es lo mismo decir que o tiene, es lo mismo, ¿sí? Eso es equivalente. O tiene raíces complejas conjugadas. O sea que acá no, en este no corta el eje X, acá el vértice de la parábola está sobre el eje X, y en este caso la parábola corta el eje X en dos puntos distintos. ¿Bien? Bueno, les dejo como tarea a ustedes, porque ahora sigue la profe con teoría. Yo acá ya los ayudé bastante en el 2. A ver ustedes si averiguan los valores de K que hacen que el discriminante sea positivo, que sea nulo o que sea negativo. ¿Sí? Si ustedes averiguan los valores de K para cada uno de estos tres casos, van a poder responder a la pregunta que dice: ¿para qué valores de K esta ecuación tiene raíces reales iguales, raíces reales distintas y raíces complejas conjugadas? ¿Bien? Sí, profe. Bueno, perfecto. Les dejo ese como tarea y a ver. Sí. Bueno. El 3 decía, la suma de los ayudo un poquito con el 3, que también lo van a tener que terminar ustedes. Fíjense, dice, la suma de las raíces de una función cuadrática es menos 9.
Bueno, fíjense, dice, la suma de las raíces de una función cuadrática es menos 9. ¿Qué me está diciendo acá? Que x1 más x2 es menos 9, ¿no? x1 más x2 es menos 9. Bien. Después dice, el producto da 20. O sea, x1 por x2 da 20. Y después, y después dice, la función polinómica, escribir la función polinómica considerando que g en menos 3 es igual a 8. Fíjense. G en menos 3 significa que acá si yo reemplazo la x por menos 3, me va a dar, entonces esto me da igual la cuentita me tiene que dar igual a 8. ¿Bien? Entonces, fíjense qué podemos hacer acá. Ya sabemos quién vale menos 9, la suma. O sea que este menos b sobre a, ya sabemos que vale menos 9. Tenemos menos 9x. Perdón, la suma nos da menos 9, por lo tanto le tenemos que cambiar el signo más 9x. El producto es 20, o sea que C sobre A es 20. ¿Bien? Igual a 0. Esta sería la ecuación. ¿Bien? Ahora, nosotros tendríamos que ver que G evaluada en menos 3 nos tiene que dar igual a 8. ¿Bien? Es decir, acá, menos 3 al cuadrado más 9 por menos 3 más 20, ¿cuánto nos da? Nos da 8. Nos debería de dar 8. ¿Cuánto da? Fíjense, nos da 2. Sí, 2 me dio a mí. Bien, o sea que esta ecuación no nos estaría sirviendo. ¿Qué le tengo que hacer a esta ecuación para que en menos 3, fíjense, yo quiero que me dé 8, no 2? ¿Qué tendría que hacerle al 2 para que me dé 8? Puedo multiplicarlo por 4 al 2. 4 por 2 me da 8, ¿no? Multiplico por Claro, 4. sí. Ujú. Pero si yo multiplico por 4 a la derecha de un igual para que se conserve la igualdad, a la izquierda también tengo que multiplicar por 4. ¿Bien? Entonces yo voy a multiplicar por 4 a toda esta ecuación. ¿Sí? ¿Y qué me va a quedar? 4 por x al cuadrado más 9x más 20. ¿Bien? ¿A qué va a ser igual esto? A 4 por 0, que es 0, ¿no? Bien, me va a dar 4x al cuadrado más 4 por 9, hacemos distributiva, ¿no? 4x al cuadrado, 4 por 9, 36. 36, x, y 4 por 20,
800, no. 80. 80. 80. 4 por 0. 0. Bueno, a ver, probemos ahora. G en menos 3, ¿cuánto nos va a dar? Bien. Si yo pongo 4 por menos 3 al cuadrado más 36 por menos 3, ¿cuánto me da? Más 20, más 80. Saquen la cuantita. ¿8 puede ser, profe? 8. O sea que la ecuación que nosotros estábamos buscando, porque en la primera ecuación que armamos se cumplen las dos condiciones de las raíces. Pero no nos piden solamente que se cumplan estas dos condiciones, también pide que G en menos 3 sea igual a 8. Entonces, fijándonos cuánto tiene que valer acá, por quién hay que multiplicar para que nos dé igual a 8, multiplicamos a toda la ecuación por 4 y la obtuvimos. O sea que la ecuación que corresponde, que cumple las dos condiciones, es esta que está acá. ¿Bien? Profe, ¿y siempre si no da se multiplica? Sí. Bien. Con GeoGebra lo pueden verificar. ¿Vamos? Bueno, con esto terminamos la explicación práctica de un ejercicio cada uno y ahora la profe va a seguir con la teoría. Voy a detener la grabación.